Es posible que el nombre Sheshu no te sea familiar, pero su relato es algo que todos deberían conocer. ¿Imaginas si te revelo que existió una comunidad que anticipó la fundación de Israel y que adoraba al Dios Todopoderoso antes que Abraham? Sí, los Sheshu constituyeron un pueblo semítico antiguo y misterioso que honraba al mismo Dios que posteriormente se consagraría como el Dios de Israel. En este análisis desentrañaremos los enigmas de esta civilización casi olvidada, lo que podría revolucionar nuestra percepción sobre los inicios de la adoración a Yahvé. Inicialmente, la idea de una comunidad que rendía culto al Dios Supremo antes de la existencia de Israel puede resultar extraña y hasta incómoda. Generalmente, vinculamos directamente la adoración del Dios de Abraham con la historia de Israel. Sin embargo, la propia Biblia nos proporciona indicios de la existencia de colectividades semíticas que, incluso antes de la consolidación de Israel, veneraban al Dios Supremo. Diversas de estas agrupaciones tenían una conexión explícita con Abraham. En este escenario se destaca una figura bíblica esencial, aunque frecuentemente eclipsada: Jetro, también conocido como Reuel. Este fue sacerdote del Dios Altísimo, y su relevancia en el Antiguo Testamento, particularmente en relación con la historia de Moisés, es crucial. Aunque su presencia es discreta en las Escrituras, la influencia de Jetro es decisiva, especialmente en el Pentateuco y más concretamente en el libro de Éxodo. Entender la historia de Jetro es descubrir una parte esencial de la narrativa bíblica que, a menudo pasada por alto, ilumina aspectos profundos de la devoción al Dios de Israel antes de que Israel como tal existiera. Cuando Moisés huye a Egipto, llega a la tierra de Madián, donde se topa con un sacerdote, un hombre de ascendencia semítica, descendiente de los ceneos y los madianitas. Moisés se refugia en el hogar de este sacerdote, que era devoto del Dios de Abraham y pertenecía tanto a los ceneos como a los madianitas. Durante 40 años, Moisés permanece en Madián, aprendiendo de Jetro, también conocido como Reuel, y profundizando en las tradiciones e historias de los pueblos semíticos, a los cuales él también pertenece. No solo se familiariza con las tradiciones de los pueblos de Abraham, sino también con las de otros grupos semíticos. Moisés se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro, y así, mediante este enlace durante sus años en Madián, se vincula aún más con sus raíces semíticas. Jetro es solo un ejemplo bíblico que evidencia la existencia de pueblos semíticos que veneraban al mismo Dios de Abraham. Y es en este marco donde surge el enigmático Sheshu, uno de los grupos semíticos que, como los ceneos y los madianitas, rendían culto al Dios de Abraham, incluso antes de que Israel se formara. Los Sheshu, conocidos en el antiguo Egipto como Sasú, fueron nómadas semíticos que habitaron desde la Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro en el sur de Levante, o durante la tercera época intermedia de Egipto. Estos pueblos, organizados en estructuras tribales bajo la dirección de líderes, eran percibidos por los egipcios, quienes aún resentían la dominación de los hicsos, como meros forajidos. Su presencia se extendía desde el valle de Jezreel hasta Ascalón, abarcando Transjordania, el Sinaí y hasta Arabia Saudita, áreas donde se movían activamente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la denominación Sheshu se cree que deriva del término egipcio Sasu, que literalmente significa los que caminan.
Investigadores como Levy, Adams y Muniz han sugerido que esta palabra podría estar relacionada con el término egipcio SS, que se traduce como caminar, o con raíces triliterales semíticas en hebreo, que significan saquear o robar. Por lo tanto, el término Sheshu era una etiqueta egipcia para identificar ciertos grupos o subgrupos, posiblemente relacionados con los pueblos hicsos. Aunque se cree que los hicsos originaron en Transjordania, registros históricos también los sitúan en Canaán, Siria, Egipto, Sinaí y Arabia Saudita. La historia de los hicsos, mencionada por última vez en una lista del siglo XVI a.C., es rica y compleja, mostrándolos como nómadas semíticos que no solo se adaptaron a su modo de vida, sino que también influyeron en la historia de las civilizaciones antiguas de la región. La referencia más antigua a los hicsos se halla en la inscripción biográfica del almirante Amos, descubierta en El Kab, donde reporta haber capturado a prisioneros hicsos mientras servía bajo el faraón Tutmosis II, durante una expedición punitiva al norte. El historiador Gibbon, en 1971, argumenta que la presencia de los hicsos en esa época solo podría explicarse por su expulsión alrededor del 1550 a.C. En el año 39 del reinado de Tutmosis III, durante su 14ª campaña militar, el faraón encontró a los hicsos antes de llegar a Rechenú, en la región del Negev, como se detalla en una lista de enemigos inscrita en las bases de las columnas del templo de Soleb, construido por Amenhotep III. Un detalle intrigante en este templo es la mención de un lugar llamado SRR, ubicado en la tierra de los hicsos, TSHSVSR, que muchos creen está cerca de o relacionado con Petra, en Jordania. Esta ubicación despierta interés debido a su conexión con la tierra de Seir, hogar de los edomitas, notando una coincidencia en la sonoridad entre SRR y Seir. Durante el siglo XIII a.C. se documentaron 6 facciones distintas de hicsos en inscripciones realizadas por Seti I o Ramsés II en Amara, Nubia, incluyendo los de SRR, RBN, SMT, WRBR, IHWB y PISPS. Estas menciones evidencian la vastedad y diversidad de estos grupos hicsos, resaltados como contrincantes notorios de Egipto en múltiples territorios. Estas remembranzas no solo ilustran la diseminación de los hicsos a través de diversas regiones, sino que también resaltan su papel crucial en la dinámica política y bélica del antiguo Oriente Próximo. La asociación de los hicsos con IHWB es particularmente relevante, aludiendo a una potencial relación con la adoración a Yahvé, lo que plantea preguntas cautivadoras sobre los orígenes y las influencias religiosas de estos grupos. Los hicsos dominaron extensas áreas montañosas en Canaán, la ribera occidental y Transjordania, consolidando su influencia de tal manera que perturbaron las rutas comerciales egipcias del norte durante un largo periodo. Esta creciente amenaza incitó a Ramsés II y a su sucesor Merneptah a organizar expediciones severas y punitivas en su contra. Con la retirada de las fuerzas egipcias, las ciudades-estado de Canaán quedaron expuestas a los embates de los hicsos y los hebreos, considerados enemigos formidables. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Documentación de la dinastía 18 de Egipto reafirma la ascensión de los hicsos en Canaán, manifestada por el elevado número de prisioneros registrados.
Según registros de Amenhotep II, un alto porcentaje de los cautivos venían de Kor o Karu, y posteriormente se reconoció a los hicsos como una de las principales amenazas para Egipto, junto a otros como Babilonia y Tegenu, Libia. En la era de Amenhotep III se identificó que los hicsos procedían de áreas cercanas a la bíblica ciudad de Dotán, usada por beduinos para el pastoreo. De forma interesante, el relato bíblico de José menciona a nómadas llevando sus ganados a beber cerca de Dotán, insinuando una conexión potencial tanto histórica como cultural. Durante la campaña de Seti I, notable por sus victorias grabadas en las estelas de Tel Megiddo y Bet Seán, los hicsos residían en una zona fértil y montañosa entre Sila y Pakanen, cerca de Gaza. Las descripciones de la campaña retratan a los hicsos como un grupo insurrecto y caótico, cuyos líderes se reunían en las montañas de Kor o Karu para coordinar levantamientos. Se considera a los Sheshu contemporáneos de sus vecinos, pero frecuentemente desafiaban las normas del palacio egipcio. Durante su campaña, Seti I también enfrentó a los hebreos cerca de Megiddo, evidenciando la constante inestabilidad y conflictos en esa zona. Este periodo turbulento, bajo el dominio de los Sheshu, representa un capítulo fascinante y complejo en la historia del antiguo Oriente Próximo, caracterizado por constantes cambios en las estructuras de poder, cultura y religión. En cuanto al Sheshu de IHW, emerge un detalle asombroso. El nombre del dios bíblico, Yahvé, se vincula directamente con este grupo específico de Sheshu, que ya adoraban al Dios Supremo antes incluso de la formación del pueblo de Israel. Es crucial recordar que, además de Jetro, existían otros semitas que veneraban a Dios mucho antes del relato de Moisés. Un ejemplo destacado es Job, del libro bíblico que lleva su nombre, quien, según la mayoría de las fuentes, era un edomita, descendiente de Abraham y también fiel seguidor de Dios. Pero volviendo al Sheshu de IHW, dos textos egipcios, uno de la era de Amenhotep III en el siglo XIV a.C. y otro de la era de Ramsés II en el siglo XIII a.C., hacen referencia a la tierra del Sheshu de IHW. El investigador Michael Astur señala que esta transcripción jeroglífica corresponde asombrosamente al tetragramatón hebreo IHWH o Yahvé y representa la primera mención conocida de este nombre divino, precediendo su aparición en la estela de Mesha por más de 500 años. K. van der Turen sostiene que ya en el siglo XIV a.C., mucho antes de que la devoción a Yahvé se extendiera a Israel, grupos de edomitas, madianitas y ceneos ya veneraban a Yahvé como su Dios. Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la expansión del culto a Yahvé, indicando que ya formaba parte de las tradiciones religiosas antes de la formación de Israel, y que el Sheshu de IHW desempeñó un rol crucial en esta parte de la historia, aún en gran parte desconocida. Es crucial subrayar que esto confirma lo que los textos bíblicos indican. Los madianitas y los grupos de edomitas ya servían al Dios de Israel mucho antes de que se formara oficialmente el pueblo de Israel. Este hecho resulta particularmente fascinante al recordar que Jehová, descrito como un edomita, y Jetro, un madianita, ambos creían y servían al Dios de Israel. Aunque tanto los edomitas como los madianitas practicaban también el paganismo y el politeísmo, la adoración al Dios de Abraham se preservó entre estas naciones. Jetro, en particular, fue un sacerdote influyente en Madián, lo que sugiere que enseñó a muchos otros a seguir al Dios de Israel. Esto nos lleva a considerar que existía un número considerable de seguidores de Yahvé entre los madianitas. Además, algunos expertos proponen que los israelitas podrían compartir un origen común con el Sheshu,
teniendo en cuenta que sus hermanos edomitas y madianitas fueron incluidos en esta nomenclatura o designación para ciertos grupos semíticos. Es relevante notar que desde la perspectiva egipcia, los semitas eran generalmente conocidos como Hyksos o Hika Keswet en el antiguo Egipto. La interacción entre los pueblos semitas y los egipcios durante la antigüedad es un tema de estudio profundo que revela una dinámica de cooperación y conflicto. Los textos y artefactos arqueológicos demuestran que, mientras los semitas a menudo servían en capacidades importantes dentro del imperio egipcio, sus propias sociedades mantenían una identidad cultural distinta. Esta dualidad cultural refleja una relación compleja que influenció el desarrollo político y religioso de ambas regiones. Durante el segundo milenio antes de Cristo, la religión desempeñaba un papel central en las sociedades del Oriente Medio. El culto a Yahvé entre los Sheshu ilustra cómo las prácticas religiosas podían trascender fronteras nacionales y culturales, integrándose en la vida cotidiana de varios grupos étnicos y sociales, mucho antes de que se formalizaran las estructuras religiosas en Israel. Los hallazgos arqueológicos en regiones como Canaán y Transjordania sugieren que los Sheshu no solo interactuaban con los egipcios en términos de conflicto o comercio, sino que también participaban en intercambios culturales que incluían tecnología, arte y rituales religiosos. Esto indica una influencia mutua que es esencial para entender la cohesión y las tensiones en el antiguo Próximo Oriente. Las inscripciones encontradas en Amara, Nubia, son cruciales para entender la presencia de los Sheshu en la narrativa histórica egipcia. Estos textos no solo nombran a diferentes grupos de Sheshu, sino que también proporcionan contexto sobre cómo los egipcios percibían a estos pueblos nómadas, a menudo con un tono de hostilidad y precaución, lo que refleja las complejas dinámicas de poder de la época. La referencia al tetragramatón, YHWH, en los textos egipcios antiguos relacionados con los Sheshu de YHWH, no solo es significativa por ser una de las primeras menciones conocidas de Yahvé, sino también por demostrar la antigüedad de la devoción a este Dios entre diferentes grupos semitas. Esta evidencia desafía muchas suposiciones tradicionales sobre el origen y la difusión de la religión monoteísta. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La conexión entre los Sheshu y figuras bíblicas como Job y Jetro, ambos descritos como seguidores del Dios de Israel, es un testimonio del entrelazamiento de las tradiciones religiosas y culturales en la región. Estas figuras no solo ilustran la diversidad de la devoción a Yahvé, sino que también subrayan la importancia de las figuras periféricas en la historia religiosa del Antiguo Testamento. El estudio de los grupos semitas, como los edomitas y los midianitas, que aparecen en las narrativas egipcias y bíblicas, es crucial para entender la evolución de las identidades étnicas y religiosas en el Próximo Oriente Antiguo. A través de estas historias, es posible ver cómo las tradiciones y creencias religiosas se adaptaban y transformaban a medida que interactuaban con diferentes culturas y poderes políticos. Finalmente, el análisis de las campañas egipcias contra los Sheshu y otros pueblos semitas no solo resalta las tensiones militares y estratégicas, sino también cómo estas confrontaciones influían en la representación y percepción de los enemigos en las narrativas oficiales y religiosas de Egipto. Estos conflictos
a menudo documentados en relieves y textos de templos, ofrecen una visión rica y detallada del paisaje político y cultural del tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los personajes más enigmáticos y fascinantes que aparecen en la Biblia? Más allá de los conocidos héroes y villanos, las escrituras sagradas están llenas de figuras misteriosas que despiertan la curiosidad y el asombro. Este viaje de descubrimiento promete revelar las historias de estos seres extraordinarios, explicando sus secretos y el significado profundo detrás de sus apariciones. La Biblia es un tesoro de misterios y revelaciones, presentando seres y fenómenos que desafían la comprensión humana. Entre esos misterios están los seres angelicales y otras criaturas sobrenaturales que desempeñan papeles cruciales en las narrativas bíblicas. Estas figuras, a menudo enigmáticas, son retratadas con descripciones detalladas que evocan tanto fascinación como temor. Nos invitan a explorar las profundidades del significado espiritual y de la simbología presente en las Escrituras. ¿Alguna vez has imaginado cómo serían las visiones de un profeta? Desde los ángeles que visitan a Abraham hasta las visiones apocalípticas de Ezequiel, cada encuentro con lo divino nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder celestial. Los seres misteriosos de la Biblia no son meramente personajes literarios, sino que representan realidades espirituales que han impactado la fe y la teología a lo largo de los siglos. Comprender estas entidades nos ayuda a apreciar la complejidad del mensaje bíblico y la profundidad de la experiencia religiosa. Estos seres a menudo aparecen en momentos de gran significado teológico, como en las visiones proféticas o en las intervenciones divinas. Su presencia en las narrativas bíblicas sugiere que hay dimensiones de la realidad que están más allá de la percepción humana cotidiana. Al estudiar estos seres, somos llamados a expandir nuestra visión del mundo y a reconocer la presencia del misterio en lo cotidiano. Pero antes de revelar los misterios que rodean a estos profetas, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y Telegram. Al compartir la palabra de Dios, abre la puerta a la gracia divina y a innumerables bendiciones. Que Dios te bendiga. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La Biblia no proporciona respuestas fáciles ni conclusiones definitivas sobre la naturaleza de estos seres. En cambio, nos presenta historias ricas en simbolismo y significados múltiples. Los estudiosos y teólogos han debatido durante siglos sobre qué representan estas figuras y cómo debemos entender sus apariciones. Este estudio continuo nos recuerda que la fe es un proceso de búsqueda y descubrimiento constante. Los ángeles son figuras centrales en el Antiguo Testamento, apareciendo en varios momentos cruciales para transmitir mensajes de Dios y ejecutar sus órdenes. A menudo son retratados como seres poderosos, con la capacidad de influir en eventos y guiar los destinos de individuos y naciones. Su presencia refuerza la idea de que Dios está activamente involucrado en los asuntos humanos y utiliza a sus mensajeros celestiales para cumplir sus propósitos. En el libro de Génesis encontramos ángeles interactuando directamente con figuras como Abraham, Jacob y Lot. Aparecen para anunciar nacimientos, entregar promesas divinas y proteger a los justos de la destrucción. Estas interacciones subrayan la importancia de los ángeles como intermediarios entre Dios y la humanidad, sirviendo como canales de comunicación y agentes de cambio divino. Además de su función como mensajeros, los ángeles también son vistos como guerreros celestiales. En el libro de Éxodo, por ejemplo, un ángel de Dios guía y protege a los israelitas durante su huida de Egipto.
En otros pasajes son descritos como ejércitos del Señor, listos para luchar contra las fuerzas del mal. Esta imagen de ángeles como guerreros refuerza la noción de una batalla cósmica entre el bien y el mal, con Dios liderando sus ejércitos celestiales. La iconografía y las descripciones de los ángeles varían, reflejando diferentes aspectos de sus funciones y naturalezas. Algunas veces son descritos como figuras radiantes con alas, mientras que en otras ocasiones aparecen como seres humanos comunes. Esta dualidad destaca la versatilidad de los ángeles y su capacidad de manifestarse de maneras significativas para el contexto y el mensaje que traen. En el Antiguo Testamento, los ángeles son más que simples figuras mitológicas. Son manifestaciones tangibles del cuidado y el poder de Dios. Sus apariciones sirven para recordar a los fieles que Dios está presente y operante en el mundo, siempre vigilante y listo para intervenir en favor de su pueblo. Estudiar las apariciones angélicas nos ayuda a entender mejor la teología del Antiguo Testamento y la forma en que la interacción divina es percibida en la tradición bíblica. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, está repleto de apariciones angelicales que desempeñan papeles cruciales en las historias de los patriarcas. Desde la promesa de un hijo a Abraham hasta el sueño de Jacob con la escalera celestial, los ángeles son instrumentos de comunicación y acción divina, demostrando la proximidad de Dios con sus elegidos. Estas historias no solo refuerzan la fe de los personajes involucrados, sino que también ofrecen lecciones espirituales profundas para los lectores. Abraham, el padre de la fe, tuvo varias interacciones con ángeles que trajeron mensajes de esperanza y advertencia. En Génesis 18, 3 hombres, que más tarde se revelan como ángeles, visitan a Abraham para anunciar el nacimiento de su hijo, Isaac, y para discutir el destino de Sodoma y Gomorra. Esta visita no solo confirma la promesa de Dios a Abraham, sino que también ejemplifica la intercesión divina en la vida humana, donde Dios envía a sus mensajeros para comunicar su voluntad. Jacob, nieto de Abraham, también tuvo experiencias notables con ángeles. En Betel, sueña con una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando por ella. Este sueño simboliza la conexión continua entre Dios y la humanidad, y la presencia constante de Dios en la vida de Jacob. Más tarde, en Génesis 32, Jacob lucha con un ángel, una experiencia que transforma su identidad y lo renombra Israel, significando aquel que lucha con Dios. La historia de Lot en Sodoma presenta a los ángeles como agentes de juicio y misericordia. 2 ángeles visitan a Lot para advertirle sobre la inminente destrucción de la ciudad debido a su maldad. Protegen a Lot y su familia de los habitantes violentos de Sodoma y los guían hacia la seguridad. Esta intervención demuestra la justicia de Dios al castigar la maldad y su compasión al salvar a los justos. Estas narrativas subrayan la importancia de los ángeles como intermediarios divinos, trayendo tanto buenas nuevas como severas advertencias. Son mensajeros de promesas y agentes de protección, desempeñando un papel vital en la realización de los planes divinos. Al estudiar estas historias, percibimos la profundidad de la interacción entre el cielo y la tierra y cómo los ángeles facilitan esta comunicación. Los ofanines, o ruedas en hebreo, son un tipo único de ser celestial mencionado en la Biblia, especialmente en las visiones del profeta Ezequiel. La palabra ofanim deriva de una raíz que significa rueda, y estos seres son descritos con una complejidad visual que desafía la interpretación literal. A menudo son retratados como ruedas interconectadas y llenas de ojos, simbolizando movimiento perpetuo y visión abarcadora.
La primera mención detallada de los ofanines aparece en el libro de Ezequiel, durante su visión inaugural. Ezequiel, mientras exiliado en Babilonia, describe una visión donde ve 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros y 4 alas, acompañados por estructuras que parecen ruedas dentro de ruedas, brillando como berilo. Estos seres son parte de un complejo sistema que incluye el trono de Dios, sugiriendo una conexión íntima entre la movilidad de los ofanines y la presencia divina. La visión de Ezequiel es rica en simbolismo y frecuentemente interpretada como una representación de la gloria y el poder de Dios. Los ojos en los aros de las ruedas pueden simbolizar la omnisapiencia de Dios, que ve todo. El movimiento de las ruedas en todas las direcciones sin girar puede representar la omnipresencia divina, sugiriendo que Dios está en todas partes y en todos los tiempos. Esta descripción compleja ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos, generando varias interpretaciones. Su aparición en Ezequiel, los ofanines, también son mencionados en textos apócrifos y en la literatura mística judía. Son considerados una clase de ángeles de alto rango, frecuentemente asociados al trono de Dios. En la jerarquía angelical, son vistos como seres que sostienen el trono divino, simbolizando la estructura y el orden del cosmos bajo la dirección divina. Este papel destaca la importancia de los ofanines en la cosmología bíblica. La presencia de los ofanines en la Biblia nos desafía a mirar más allá de la interpretación literal y a explorar las profundidades del simbolismo bíblico. Nos invitan a contemplar la naturaleza multidimensional de Dios y la complejidad de sus obras. Estudiar los ofanines es una oportunidad para sumergirse en las visiones proféticas y en las riquezas de la tradición mística, revelando capas de significado que nos acercan al misterio divino. La palabra ofanim tiene sus raíces en el hebreo antiguo, donde literalmente significa ruedas. En el contexto bíblico, esta palabra adquiere un significado profundo y multifacético, especialmente en las visiones proféticas de Ezequiel. Las ruedas descritas por Ezequiel no son meras estructuras físicas, sino que simbolizan conceptos espirituales y teológicos complejos. Representan movimiento, dirección y la presencia constante de Dios en el mundo. En la visión de Ezequiel, las ruedas son descritas con detalles vívidos, cada una conteniendo ojos alrededor de sus aros y siendo capaces de moverse en cualquier dirección sin girar. Esta descripción está llena de simbolismo. Los ojos representan la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todas las cosas. El movimiento libre de las ruedas en todas las direcciones simboliza la omnipresencia divina, indicando que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. El concepto de ruedas dentro de ruedas también puede ser interpretado como una representación de la interconexión de todas las cosas bajo la soberanía de Dios. Esta imagen sugiere que la creación está intrínsecamente ligada y que todas las partes del cosmos están en armonía bajo la dirección divina. Esta interpretación nos lleva a comprender la visión de Ezequiel como una alegoría del orden y del control divino sobre el universo. Los ofanines son frecuentemente asociados al trono de Dios, sugiriendo que desempeñan un papel en la sustentación y en el movimiento del trono divino. Esto implica que son agentes de la voluntad de Dios, ejecutando sus órdenes y facilitando su interacción con el mundo. En la literatura mística judía, los ofanines son vistos como ángeles de alto rango, participando de la corte celestial y reflejando la gloria de Dios. Entender el significado de ofanim en hebreo antiguo nos ayuda a apreciar la riqueza del simbolismo bíblico y la profundidad de las visiones proféticas.
Estas ruedas no son solo elementos visuales, sino portadoras de significados teológicos profundos que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su interacción con el mundo. Al estudiar estas figuras, somos llevados a una comprensión más profunda de la complejidad y la belleza de la revelación divina. Ezequiel, uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia, recibió varias visiones durante su exilio en Babilonia. Estas visiones son notables por su riqueza simbólica y profundidad teológica, ofreciendo un vistazo a la gloria de Dios y su plan para el pueblo de Israel. Ezequiel fue llevado al exilio durante la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en 597 a.C. Y es en este contexto de desolación y esperanza que sus visiones se desarrollan. Una de las visiones más impactantes de Ezequiel ocurre al inicio de su ministerio profético, al lado del río Quebar. En ese momento de profunda reflexión y desesperación, Ezequiel ve los cielos abrirse y presencia la presencia divina de una forma que pocos antes que él habían experimentado. La visión incluye una tormenta proveniente del norte, una gran nube con fuego resplandeciente y 4 criaturas vivientes con aspectos inusuales. Estas criaturas, más tarde identificadas como querubines, están acompañadas por ruedas brillantes y llenas de ojos. Las visiones de Ezequiel no son meras apariciones espectaculares. Llevan mensajes profundos sobre la soberanía de Dios y su intervención en la historia. A través de estas visiones, Dios revela su poder y su intención de restaurar a Israel, incluso en medio del exilio. Ezequiel es llamado a ser un profeta y vigilante para su pueblo, transmitiendo las palabras de Dios y advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia. La visión inaugural, Ezequiel experimenta otras visiones igualmente poderosas y simbólicas. Ve un valle de huesos secos que cobran vida, simbolizando la restauración de Israel. También presencia la gloria de Dios dejando el templo en Jerusalén, una representación de la retirada de la presencia divina debido a la corrupción y idolatría del pueblo. Estas visiones no son solo profecías, sino también alegorías profundas de la relación entre Dios y su pueblo. Ezequiel describe la visión como un viento tempestuoso proveniente del norte, trayendo una gran nube con fuego y un brillo radiante a su alrededor. En medio de la nube ve algo similar a metal brillante en medio del fuego. Esta imagen poderosa y evocativa sugiere la majestad y la santidad de Dios, así como la naturaleza avasalladora de su presencia. La descripción minuciosa crea una atmósfera de misterio y reverencia. En el centro de la visión, Ezequiel ve 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros y 4 alas. Los rostros son de un hombre, un león, un buey y un águila, simbolizando diferentes aspectos de la creación y de la autoridad divina. Estas criaturas están acompañadas por ruedas brillantes y llenas de ojos que se mueven en todas las direcciones sin girar. La complejidad y la simetría de estas imágenes reflejan el orden divino y la perfección del plan de Dios. La visión incluye también la presencia del trono de Dios, elevado sobre las criaturas y las ruedas. El trono es descrito como hecho de zafiro, con una figura semejante a un hombre sentado en él. Esta figura irradia una luz intensa, como fuego, simbolizando la gloria de Dios. La visión culmina con la voz de Dios, llamando a Ezequiel para ser su profeta, instruyéndolo a hablar al pueblo de Israel en su nombre. Esa visión inicial no solo impresiona por su riqueza visual y simbólica, sino también por la profundidad de su mensaje. Comunica la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su intención de guiar y corregir a su pueblo a través del ministerio de Ezequiel. La respuesta de Ezequiel a esta llamada divina define el curso de su vida y trabajo.
mostrando su disposición a servir como mensajero de Dios incluso en tiempos de adversidad. Las ruedas, descritas en la visión de Ezequiel, son uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes de sus revelaciones proféticas. Ezequiel observa estas estructuras complejas al lado de las 4 criaturas vivientes y dedica una parte significativa de su relato para describirlas en detalle. Las ruedas son mencionadas varias veces en el Antiguo Testamento, pero es en la visión de Ezequiel donde reciben la descripción más elaborada y simbólica. Ezequiel ve cada una de las criaturas vivientes acompañada por una rueda, cuya apariencia es como el color del berilo, un mineral precioso. Cada rueda tiene la estructura de una rueda dentro de otra, permitiendo movimiento en cualquier dirección sin la necesidad de girar. Este detalle sugiere una capacidad de movimiento absoluto, simbolizando la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Las ruedas pueden ir donde quiera que el espíritu desee, indicando que están en perfecta armonía con la voluntad divina. Los aros de las ruedas son descritos como llenos de ojos alrededor. Estos ojos simbolizan la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todo. Esta imagen poderosa refleja la idea de que nada escapa a la mirada de Dios y que Él está siempre vigilante sobre toda la creación. La presencia de los ojos también sugiere que las ruedas, aunque descritas mecánicamente, poseen una dimensión espiritual y consciente, integrándose plenamente al plan divino. El movimiento de las ruedas está sincronizado con las criaturas vivientes. Cuando las criaturas se mueven, las ruedas se mueven junto con ellas. Cuando se levantan del suelo, las ruedas también se levantan. Esta coordinación perfecta entre las ruedas y las criaturas indica que ambas están bajo la dirección del Espíritu de Dios. Este detalle enfatiza la unidad y la coherencia del cosmos bajo la autoridad divina, donde todas las partes funcionan en armonía con la voluntad de Dios. Las ruedas, con sus complejidades y simbolismos, representan la estructura intrincada y el orden del universo creado por Dios. Destacan la interconexión de todos los elementos de la creación y la capacidad de Dios de gobernar sobre todo con precisión y perfección. La descripción de las ruedas en la visión de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de Dios y la profundidad de su control sobre el mundo. La visión de Ezequiel, con su complejidad y riqueza de detalles, ha sido objeto de estudio e interpretación por teólogos, místicos y estudiosos a lo largo de los siglos. La intrincada descripción de los seres vivientes, de las ruedas y del trono de Dios ofrece una visión fascinante de la gloria y del poder divino. Sin embargo, la naturaleza simbólica de la visión hace que su interpretación sea un desafío continuo, invitando a los lectores a sumergirse en las capas de significado teológico y espiritual. Ezequiel comienza su visión con una descripción de una tormenta proveniente del norte, una gran nube con fuego resplandeciente y un brillo a su alrededor. En medio de esta nube, ve algo que parece metal brillante en medio del fuego. Esta introducción dramática establece un tono de misterio y reverencia, preparando el terreno para las revelaciones subsecuentes. La tormenta y el fuego simbolizan la presencia poderosa y purificadora de Dios. Las 4 criaturas vivientes que Ezequiel ve son descritas con detalles meticulosos. Cada una posee 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas. Sus piernas son rectas y sus pies brillan como bronce pulido. Estas criaturas representan diferentes aspectos de la creación y de la autoridad divina, simbolizando fuerza, coraje, servicio y visión. Su presencia en la visión enfatiza la diversidad y la plenitud del poder de Dios.
con ojos en sus aros y la capacidad de moverse en todas las direcciones, las ruedas simbolizan la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. La descripción de las ruedas como ruedas dentro de ruedas sugiere una estructura intrincada y multifacética del universo, donde todo está interconectado y en movimiento constante bajo la dirección de Dios. Esta imagen poderosa subraya la perfección y el orden del plan divino. En el ápice de la visión, Ezequiel ve el trono de Dios sobre las criaturas y las ruedas. El trono está hecho de zafiro y una figura semejante a un hombre está sentado en él, irradiando una luz intensa. Este trono simboliza la autoridad suprema de Dios sobre todo el cosmos. La luz brillante que emana del trono representa la santidad y la gloria de Dios, enfatizando su pureza y majestad. La visión culmina con la voz de Dios llamando a Ezequiel para ser su profeta. Los querubines, frecuentemente mencionados en la Biblia, son retratados con detalles impresionantes en la visión de Ezequiel. Son presentados como seres poderosos y multifacéticos, con una importancia significativa en la cosmología bíblica. En la visión de Ezequiel, los querubines no son solo figuras angelicales, sino que también simbolizan la gloria y la presencia de Dios, desempeñando un papel central en la teofanía que Ezequiel presencia. Cada querubín en la visión de Ezequiel tiene 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas. Las múltiples caras simbolizan diferentes atributos divinos. La cara humana representa la sabiduría, el león la valentía, el buey la fuerza y el águila la rapidez y la visión espiritual. Las alas de los querubines, 2 de las cuales cubren sus cuerpos mientras las otras 2 son usadas para volar, indican su capacidad de moverse rápidamente y su función de proteger la santidad de Dios. Los querubines están íntimamente ligados a las ruedas descritas por Ezequiel. Cada querubín tiene una rueda a su lado, y estas ruedas se mueven en sincronización perfecta con los querubines. Las ruedas, llenas de ojos alrededor de sus aros, representan la omnisapiencia de Dios, mientras que su capacidad de moverse en todas las direcciones sin girar simboliza la omnipresencia divina. La coordinación entre los querubines y las ruedas sugiere una armonía perfecta en el plan de Dios. La presencia de los querubines en la visión de Ezequiel subraya su importancia como guardianes de la gloria divina. En el Antiguo Testamento, los querubines son frecuentemente asociados al trono de Dios y al Santo de los Santos en el templo. Son vistos como seres que protegen y transportan la presencia de Dios, enfatizando su santidad y separación del pecado. En la visión de Ezequiel desempeñan un papel crucial al sostener y mover el trono de Dios. Los querubines también simbolizan la presencia continua de Dios con su pueblo, incluso en el exilio. La visión de Ezequiel ocurre durante un periodo de gran desolación para Israel, pero la presencia de los querubines indica que Dios no ha abandonado a su pueblo. Son un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias difíciles, la gloria de Dios aún está activa y operante. Este mensaje de esperanza y renovación es central para la visión de Ezequiel y para su ministerio profético. La visión de Ezequiel destaca una conexión intrincada y simbólica entre los querubines y las ruedas, ilustrando la complejidad y la interconexión del cosmos bajo la dirección divina. Estos elementos no solo coexisten, sino que funcionan en perfecta armonía, simbolizando el orden y el control absoluto de Dios sobre el universo. La coordinación entre los querubines y las ruedas es uno de los aspectos más fascinantes y significativos de la visión de Ezequiel. Los querubines, con sus múltiples caras y alas, son descritos como criaturas vivientes que irradian luz y movimiento. Las ruedas, por su parte, son estructuras complejas, llenas de ojos y capaces de moverse en todas las direcciones sin girar.
La descripción de las ruedas como ruedas dentro de ruedas sugiere una estructura multidimensional, reflejando la profundidad y la complejidad del plan divino. La presencia de los ojos en los aros de las ruedas simboliza la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todas las cosas. La interacción entre los querubines y las ruedas está marcada por una perfecta sincronización. Cuando los querubines se mueven, las ruedas se mueven con ellos. Cuando se levantan del suelo, las ruedas también se levantan. Esta coordinación perfecta indica que ambos están bajo la dirección del Espíritu de Dios, moviéndose al unísono con la voluntad divina. Este detalle subraya la unidad y la coherencia del cosmos bajo la autoridad de Dios, donde todas las partes funcionan en armonía. Los querubines y las ruedas juntos forman una visión poderosa de la presencia de Dios. Sostienen el trono divino, simbolizando el soporte y la movilidad de la autoridad de Dios sobre el universo. Esta imagen de movimiento constante y dirección divina refuerza la idea de que Dios está activamente involucrado en la creación y en la historia humana, dirigiendo todos los eventos y circunstancias de acuerdo con su voluntad soberana. La conexión entre querubines y ruedas también tiene implicaciones teológicas profundas. Sugiere que la creación no es caótica o aleatoria, sino ordenada y gobernada por un plan divino. Cada detalle de la visión de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. La perfecta armonía entre los querubines y las ruedas simboliza la perfección y el orden del plan de Dios, invitándonos a confiar en su soberanía y sabiduría. Los ojos en las ruedas de la visión de Ezequiel son uno de los aspectos más intrigantes y simbólicos de esta revelación profética. La presencia de estos ojos sugiere la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todas las cosas en todos los tiempos y lugares. Esta imagen poderosa transmite la idea de vigilancia divina y conocimiento absoluto, enfatizando la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. En la visión de Ezequiel, cada rueda es descrita como teniendo ojos alrededor de sus aros. Estos ojos no son meros adornos, sino que simbolizan la capacidad de Dios de observar y comprender todo lo que sucede en el universo. La presencia de los ojos en las ruedas sugiere que nada escapa a la mirada de Dios, que Él está siempre atento a todos los eventos y circunstancias. Esta imagen refuerza la idea de que Dios está siempre vigilante y presente en todos los momentos. La simbología de los ojos también destaca la conexión entre la creación y el Creador. Las ruedas, con sus ojos, se mueven en perfecta armonía con los querubines, indicando que están bajo la dirección del Espíritu de Dios. Esta coordinación perfecta sugiere que el universo es gobernado por un plan divino, donde todo está interconectado y funciona de acuerdo con la voluntad de Dios. Los ojos en las ruedas representan la supervisión constante y el control absoluto de Dios sobre el cosmos. Además, la imagen de los ojos en las ruedas tiene implicaciones teológicas profundas. Sugiere que Dios no solo ve, sino que también comprende y se preocupa por cada detalle de la creación. Este conocimiento absoluto de Dios es un consuelo para los fieles, ya que significa que Él está al tanto de sus luchas y triunfos y está presente para guiarlos y apoyarlos. Los ojos en las ruedas simbolizan la presencia constante y el cuidado de Dios en todas las circunstancias. La revelación de Dios a Ezequiel es una de las experiencias más profundas y transformadoras relatadas en la Biblia. Durante el exilio en Babilonia, Ezequiel recibe visiones impresionantes que no solo revelan la gloria de Dios, sino también su voluntad y planes para el pueblo de Israel.
Estas visiones están marcadas por imágenes poderosas y simbólicas que transmiten mensajes teológicos profundos y ofrecen esperanza y orientación en tiempos de adversidad. Ezequiel es llamado para su ministerio profético a través de una visión deslumbrante. Al lado del río Quebar, ve los cielos abrirse y presencia una tormenta proveniente del norte, con una gran nube y fuego resplandeciente. En el centro de la visión, Ezequiel ve 4 criaturas vivientes, cada una con 4 caras y 4 alas, acompañadas por ruedas llenas de ojos. Sobre estas criaturas ve el trono de Dios, irradiando una luz intensa. Esta visión inicial establece el tono para el resto de su ministerio, mostrando la majestad y el poder de Dios. Dios se revela a Ezequiel no solo a través de visiones, sino también a través de palabras directas. Le instruye a ser un profeta para los exiliados, advirtiéndoles sobre sus transgresiones y llamándolos al arrepentimiento. Los mensajes de Dios son a menudo severos, reflejando la seriedad del pecado de Israel y la necesidad de cambio. Sin embargo, también contienen promesas de restauración y esperanza, mostrando el deseo de Dios de redimir a su pueblo. La revelación de Dios a Ezequiel está marcada por un lenguaje simbólico rico. Ezequiel ve un valle de huesos secos que cobra vida, simbolizando la renovación de Israel. Presencia la gloria de Dios, dejando el templo en Jerusalén, una representación de la retirada de la presencia divina debido a la idolatría del pueblo. Estas imágenes poderosas transmiten verdades espirituales profundas y ayudan a comunicar el mensaje de Dios de una manera impactante y memorable. Los ofanines, también conocidos como ruedas, son frecuentemente interpretados como una clase de ángeles en la tradición judía y en la literatura apócrifa. Aunque la Biblia no los describe explícitamente como ángeles, su asociación con la gloria de Dios y su presencia en la visión de Ezequiel sugieren un papel significativo en el reino celestial. Esta interpretación enriquece nuestra comprensión de la jerarquía angelical y de la diversidad de las criaturas celestiales mencionadas en las Escrituras. La visión de Ezequiel es la principal fuente para la interpretación de los ofanines como ángeles. Describe estos seres como ruedas llenas de ojos, moviéndose en perfecta armonía con los querubines y sosteniendo el trono de Dios. Esta descripción sugiere que los ofanines desempeñan un papel crucial en la corte celestial, facilitando el movimiento y la presencia de Dios. La conexión entre los ofanines y los querubines refuerza la idea de que ambos son manifestaciones de la gloria divina y agentes de la voluntad de Dios. En la literatura apócrifa y mística judía, los ofanines son frecuentemente listados entre las jerarquías de ángeles, junto con los serafines y los querubines. Son vistos como ángeles de alto rango, responsables de sostener el trono de Dios y reflejar su gloria. Esta interpretación destaca la diversidad y la complejidad del reino angelical, mostrando que diferentes clases de ángeles desempeñan diferentes funciones en el plan divino. La simbología de los ofanines como ruedas llenas de ojos también refuerza su asociación con el conocimiento y la vigilancia divina. Los ojos simbolizan la omnisapiencia de Dios, mientras que el movimiento de las ruedas representa su omnipresencia. Esta imagen poderosa sugiere que los ofanines son ángeles que participan activamente en el gobierno del cosmos, observando todo y asegurando que la voluntad de Dios se cumpla en todas las direcciones. La jerarquía de los ángeles en la tradición judía es un sistema complejo que categoriza diferentes clases de seres celestiales, cada una con funciones y características específicas. Este sistema no está explícitamente detallado en la Biblia, pero se desarrolla ampliamente en la literatura apócrifa, mística y rabínica.
Comprender esta jerarquía nos ayuda a apreciar la diversidad del reino angelical y la profundidad de la teología judía sobre los ángeles. En la cima de la jerarquía angelical están los serafines, querubines y ofanines, frecuentemente asociados con la presencia directa de Dios y su trono. Los serafines son mencionados en el libro de Isaías como seres de 6 alas que adoran a Dios continuamente, cantando «Santo, Santo, Santo». Los querubines son descritos en varias partes de la Biblia, incluyendo Génesis y Ezequiel, como guardianes de la gloria divina. Los ofanines, o ruedas, son descritos en la visión de Ezequiel como ruedas llenas de ojos, simbolizando el movimiento y la vigilancia divina. Debajo de estas clases superiores encontramos otras categorías de ángeles, como los arcángeles, que son mensajeros de alto rango, y los ángeles comunes, que desempeñan varias funciones, incluyendo la protección de los individuos y la ejecución de las órdenes divinas. Arcángeles como Miguel y Gabriel son mencionados por nombre en la Biblia y tienen roles significativos en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Miguel es frecuentemente visto como un guerrero celestial, mientras que Gabriel es conocido como un mensajero divino. La literatura apócrifa y mística, como el libro de Enoc, expande aún más esta jerarquía, introduciendo clases adicionales de ángeles, como los tronos, dominaciones, virtudes y potestades. Cada una de estas clases tiene funciones específicas en el gobierno del cosmos y en la interacción con el mundo humano. Estos textos ofrecen una visión detallada y a menudo simbólica de la estructura del reino celestial, reflejando la creencia en un orden divino complejo y bien organizado. Comprender la jerarquía de los ángeles en la tradición judía nos ayuda a ver la riqueza y la profundidad de la teología angelical. Esta jerarquía refleja la creencia en un cosmos ordenado, donde cada ser celestial tiene un papel específico en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Estudiar esta jerarquía nos invita a explorar la complejidad de la creación divina y a reconocer la diversidad de las manifestaciones celestiales. Los ofanines, también conocidos como ruedas, desempeñan un papel crucial en la manifestación de la gloria de Dios, según las visiones del profeta Ezequiel. Estos seres celestiales se presentan como elementos fundamentales en la teofanía o revelación divina, simbolizando tanto la presencia como la majestad de Dios. La descripción de los ofanines sugiere que son más que meros símbolos visuales, son agentes activos de la gloria divina. En la visión de Ezequiel, los ofanines se describen como ruedas dentro de ruedas, con ojos alrededor de sus aros. Esta imagen compleja y dinámica simboliza la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Los ojos representan la capacidad de Dios de ver y conocer todas las cosas, mientras que el movimiento constante de las ruedas indica que la gloria de Dios está en todas partes y en constante acción. Esta descripción resalta la idea de que Dios está siempre presente y activo en el mundo. Los ofanines están íntimamente ligados a los querubines, que se describen como portadores del trono de Dios. La presencia de los ofanines al lado de los querubines sugiere que desempeñan un papel vital en el sostenimiento y en el movimiento del trono divino. Esta conexión enfatiza la interdependencia y la armonía entre diferentes clases de seres celestiales en la manifestación de la gloria de Dios. Los ofanines, con sus ruedas llenas de ojos, son una parte esencial de esta estructura celestial. Además de su papel en la teofanía, los ofanines también simbolizan el orden y la perfección del plan de Dios. Las ruedas dentro de ruedas y la presencia de los ojos sugieren una estructura compleja e intrincada, reflejando la sabiduría y la perfección divina. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de Dios y a comprender que su gloria
se manifiesta de maneras que a menudo están más allá de nuestra comprensión. No son solo figuras impresionantes, sino también portadores de significados teológicos profundos que nos invitan a contemplar la majestad y la santidad de Dios. La presencia de los ofanines en la visión de Ezequiel nos recuerda que la gloria de Dios es omnipresente, activa y sustentadora, siempre guiando y protegiendo a su pueblo. El dominio de Dios sobre el cosmos es una temática central en las visiones proféticas de Ezequiel y en las descripciones de los seres celestiales, como los querubines y los ofanines. Estas visiones no solo ilustran la gloria y la majestad de Dios, sino también su soberanía absoluta sobre toda la creación. A través de estas imágenes poderosas, se nos recuerda que Dios no es solo el creador, sino también el gobernador supremo del universo. En la visión de Ezequiel, la presencia de criaturas vivientes con múltiples caras y ruedas llenas de ojos simboliza la extensión del dominio de Dios. Las 4 caras de los querubines representan diferentes aspectos de la creación: humano, animal salvaje, ganado y aves, sugiriendo que toda la creación está bajo la autoridad de Dios. El movimiento sincronizado de las ruedas y de las criaturas vivientes refuerza la idea de que todas las cosas están en armonía bajo el control divino. El trono de Dios, elevado por encima de las criaturas y de las ruedas, es un símbolo poderoso de su soberanía. Descrito como hecho de zafiro, irradiando una luz intensa, el trono enfatiza la santidad y la majestad de Dios. La visión de Ezequiel presenta a Dios como el Rey Supremo, cuyo dominio abarca todo el cosmos. Esta imagen subraya la omnipotencia de Dios y su capacidad de gobernar todas las cosas con justicia y sabiduría. La presencia de ojos en los aros de las ruedas simboliza la omnisciencia de Dios. Él ve y conoce todas las cosas, nada escapa a su mirada. Esta imagen poderosa refleja la idea de que Dios está siempre vigilante, supervisando cada aspecto de la creación. La combinación de omnisciencia y omnipresencia refuerza la noción de que el dominio de Dios es absoluto y abarcante, alcanzando todos los rincones del universo. El Behemoth es una de las criaturas más misteriosas e impresionantes mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro de Job. Descrito como una bestia colosal y poderosa, el Behemoth simboliza la fuerza y la majestad de la creación de Dios. La descripción de esta criatura destaca no solo su imponencia, sino también la habilidad de Dios como creador y su dominio sobre todas las cosas. En el libro de Job, el Behemoth se presenta como una de las mayores creaciones de Dios, una bestia que come hierba como un buey, pero posee una fuerza inmensa en sus lomos y músculos abdominales. Su cola se compara a un cedro, y sus huesos son como tubos de bronce, enfatizando su fuerza y robustez. Esta descripción sugiere que el Behemoth es una criatura de tamaño y poder extraordinarios, destacando la capacidad de Dios de crear seres magníficos. El propósito de la descripción del Behemoth en Job es doble. Primero, sirve para mostrar la grandeza de la creación de Dios y su habilidad de crear seres poderosos e impresionantes. Segundo, y quizás más importante, la descripción pretende destacar la insignificancia del ser humano en comparación con la obra de Dios. Job, en medio de sus pruebas, es llevado a reflexionar sobre la vastedad y la complejidad de la creación, reconociendo la superioridad de Dios. Su fuerza física, el Behemoth, también simboliza el orden natural y la armonía de la creación. Habita en los pantanos y ríos, conviviendo pacíficamente con otras criaturas. Esta imagen sugiere que, a pesar de su grandeza y poder, el Behemoth está en perfecta armonía con su entorno, reflejando el orden y el equilibrio del plan de Dios. Esta armonía
es un testimonio de la sabiduría y la perfección divina en la creación. La descripción del Behemoth en el libro de Job es una de las más vívidas y detalladas de la Biblia, destacando la grandeza y la fuerza de esta criatura. El Behemoth se presenta como una bestia colosal, cuya presencia inspira tanto temor como admiración. Esta descripción no solo enfatiza las características físicas impresionantes del Behemoth, sino que también subraya la habilidad de Dios como creador y su dominio sobre todas las criaturas. El Behemoth se describe como una criatura herbívora que come hierba como un buey. Sin embargo, a diferencia de un buey común, el Behemoth posee una fuerza extraordinaria. Sus lomos son una fuente de inmenso poder y sus músculos abdominales se describen como firmemente entrelazados. Esta imagen de fuerza física impresionante sirve para destacar la grandiosidad de la creación de Dios y la habilidad divina de crear seres poderosos. La cola del Behemoth se compara a un cedro, un árbol conocido por su altura y robustez. Esta comparación refuerza la idea de que el Behemoth es una criatura de tamaño y fuerza excepcionales. Sus huesos se describen como tubos de bronce y sus costillas como barras de hierro, enfatizando aún más su robustez y resistencia. Esta descripción detallada subraya la idea de que el Behemoth es una de las creaciones más impresionantes de Dios. Su fuerza física, el Behemoth, también se describe como una criatura que vive en armonía con su entorno. Habita en pantanos y ríos, encontrando sombra y protección entre los juncos y los sauces. Esta imagen de un gigante pacífico que vive en equilibrio con la naturaleza a su alrededor sugiere que la creación de Dios no es solo poderosa, sino también ordenada y armoniosa. El Behemoth representa la belleza y la perfección del orden natural creado por Dios. La identidad del Behemoth, mencionado en el libro de Job, ha sido objeto de debate entre estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. La descripción vívida y detallada de esta criatura ha llevado a varias interpretaciones, con diferentes teorías proponiendo que el Behemoth sea un animal real conocido o una criatura mitológica. Este debate refleja la complejidad y la riqueza del texto bíblico, que a menudo utiliza imágenes poderosas para transmitir verdades espirituales profundas. Algunos estudiosos creen que el Behemoth podría ser una referencia a un hipopótamo. Esta teoría se basa en varias características descritas en Job, como el hecho de que el Behemoth es una criatura herbívora que vive cerca de cuerpos de agua y tiene una fuerza física impresionante. El hipopótamo, siendo uno de los mayores y más poderosos herbívoros acuáticos conocidos, parece encajar en esta descripción. Sin embargo, algunos detalles, como la comparación de la cola del Behemoth con un cedro, no corresponden a la anatomía del hipopótamo. Otra teoría sugiere que el Behemoth podría ser un elefante. Al igual que el hipopótamo, el elefante es una criatura de gran porte y fuerza, con hábitos alimenticios herbívoros. La descripción de los huesos del Behemoth como tubos de bronce y sus costillas como barras de hierro podría ser una referencia a la robustez del elefante. Sin embargo, nuevamente, la cola del elefante, que es relativamente pequeña y fina, no corresponde a la descripción grandiosa de la cola del Behemoth en Job. Hay también interpretaciones que ven al Behemoth como una criatura mitológica, una representación simbólica de la fuerza y la majestad de la creación de Dios. En esta visión, el Behemoth no necesita ser identificado con un animal específico conocido por la ciencia moderna, sino que se entiende como una figura literaria usada para transmitir una verdad teológica. El Behemoth simboliza la grandiosidad de la creación de Dios y la habilidad divina de crear seres poderosos e impresionantes. Estas teorías, algunos sugieren que el Behemoth
podría ser una especie extinta o una criatura prehistórica, como un dinosaurio. Esta interpretación es menos común, pero atrae interés entre aquellos que buscan reconciliar relatos bíblicos con descubrimientos paleontológicos. La identificación del Behemoth como un dinosaurio podría explicar algunas de las descripciones más extraordinarias de la criatura, aunque esta teoría también enfrenta desafíos interpretativos. El debate sobre la identidad del Behemoth refleja la profundidad y la complejidad del texto bíblico. Independientemente de su identificación precisa, el Behemoth sirve como un poderoso símbolo de la habilidad creativa de Dios y de su soberanía sobre todas las criaturas. Estudiar estas diferentes interpretaciones nos invita a explorar la riqueza del simbolismo bíblico y a apreciar las diversas maneras en las que la Escritura comunica verdades espirituales. El Leviatán es otra de las criaturas enigmáticas y poderosas mencionadas en la Biblia, especialmente en el libro de Job. Descrito como una bestia acuática gigantesca y aterradora, el Leviatán simboliza el poder bruto y la indomabilidad de la creación de Dios. Su descripción detallada y aterradora sirve tanto para exaltar la magnificencia de Dios como para destacar la fragilidad y la pequeñez humanas ante tal fuerza bruta. En el libro de Job, el Leviatán es retratado como una criatura de escamas impenetrables y respiración de fuego. Sus estallidos son como destellos de luz y su boca expulsa humo como de una olla hirviente. Este retrato casi mitológico enfatiza la naturaleza indomable del Leviatán, una criatura que ningún hombre puede domesticar o controlar. La descripción sirve para mostrar que, al igual que el Leviatán, hay aspectos de la creación de Dios que están más allá del control humano. El propósito de esta descripción no es solo aterrorizar, sino también transmitir un mensaje teológico profundo. Dios usa la imagen del Leviatán para mostrar a Job que hay muchas cosas en la creación que están más allá de la comprensión y el dominio humano. El Leviatán es un símbolo de la fuerza indomable y del misterio del universo, reflejando la majestad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esta criatura sirve como un recordatorio de que, incluso en el caos y la destrucción, la mano de Dios sigue presente y activa. La imagen del Leviatán también aparece en otros libros bíblicos, como Isaías y Salmos, donde a menudo se asocia con el mal y el caos. En Isaías 27:1, el Leviatán se describe como una serpiente fugitiva que Dios destruirá al final de los tiempos, simbolizando la victoria final de Dios sobre el mal. En el Salmo 104, el Leviatán se menciona como una de las maravillas del mar, creada por Dios para jugar en las profundidades oceánicas. Estas referencias refuerzan el papel simbólico del Leviatán como una representación del poder caótico e indomable de la naturaleza. Las descripciones bíblicas del Leviatán varían, pero todas comparten un tema común: la grandiosidad y el terror de esta criatura. En el libro de Job, el Leviatán se presenta como una criatura marina colosal, con escamas impenetrables y un aliento flameante. Su piel es tan dura que ni la espada, ni la lanza, ni el dardo pueden herirlo. Esta descripción detallada subraya la invulnerabilidad y el poder aplastante del Leviatán. Isaías 27:1 ofrece otra visión del Leviatán, describiéndolo como una serpiente veloz y tortuosa que Dios derrotará al final de los tiempos. Esta imagen asocia al Leviatán con el mal y el caos, reforzando la idea de que Dios tiene poder sobre todas las fuerzas destructivas del universo. La victoria de Dios sobre el Leviatán simboliza la supresión del caos y la restauración del orden divino. En el Salmo 104, el Leviatán se retrata de manera un poco diferente. Aquí se ve como una de las maravillas de la creación de Dios.
un ser creado para jugar en las profundidades del mar. Esta descripción más lúdica y menos amenazante destaca la diversidad y la complejidad de la creación de Dios. Incluso una criatura tan temible como el Leviatán tiene un lugar en el plan divino y contribuye a la armonía del cosmos. La diversidad de descripciones del Leviatán en las Escrituras refleja la complejidad de su simbolismo. Es al mismo tiempo una representación del caos y del mal, una demostración del poder creativo de Dios y un testigo de la majestad divina. Esta multiplicidad de significados nos invita a explorar las varias facetas de la naturaleza de Dios y su relación con la creación. Además de las Escrituras, el Leviatán también aparece en textos apócrifos y en la literatura mística judía, donde su imagen se desarrolla aún más. En algunos textos se describe como un dragón marino colosal que representa las fuerzas del caos que Dios vencerá al final de los tiempos. Esta interpretación apocalíptica refuerza la idea de que el Leviatán es un símbolo del poder destructivo que solo Dios puede controlar. Las descripciones bíblicas del Leviatán son una invitación a reflexionar sobre el poder y la majestad de Dios. Nos recuerdan que incluso ante las fuerzas más caóticas e indomables, Dios es soberano y capaz de traer orden y armonía al universo. El Leviatán, con su grandiosidad y terror, es un testigo de la supremacía de Dios sobre toda la creación. El Leviatán, con todas sus descripciones impresionantes y aterradoras, sirve a un propósito específico en la creación de Dios. No es solo una criatura de poder bruto y destructivo, sino también un símbolo de la complejidad y del orden divino. A través del Leviatán, Dios demuestra su habilidad para crear seres poderosos y magníficos que, aunque puedan parecer caóticos e indomables, están bajo su control soberano. Uno de los propósitos del Leviatán es ilustrar la vastedad y la diversidad de la creación de Dios. En Job 41, Dios describe el Leviatán a Job para enfatizar su propia grandeza y dominio sobre todas las cosas. A través de esta criatura, Dios muestra que puede crear y controlar fuerzas poderosas que están más allá de la comprensión humana. Esto refuerza la idea de que el mundo está lleno de misterios y maravillas que testifican la habilidad creativa de Dios. Además, el Leviatán sirve como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre el caos. En el mundo antiguo, el mar se veía a menudo como un símbolo del caos y del desorden. El Leviatán, como una criatura del mar, representa estas fuerzas caóticas. Sin embargo, la descripción bíblica muestra que Dios no solo creó al Leviatán, sino que también tiene poder sobre él. Esto sugiere que, incluso en las áreas más desordenadas e impredecibles de la creación, Dios está en control. El Leviatán también tiene un papel escatológico en las Escrituras. En Isaías 27:1, Dios promete derrotar al Leviatán al final de los tiempos, simbolizando la victoria final de Dios sobre el mal y el caos. Esta visión apocalíptica refuerza la esperanza de que, al final, Dios traerá orden y justicia al mundo, derrotando todas las fuerzas destructivas. El Leviatán, por lo tanto, no es solo una criatura del presente, sino también un símbolo del futuro triunfo de Dios. El Leviatán nos enseña sobre la humildad humana. La descripción detallada y aterradora de esta criatura sirve para recordar a Job y a todos nosotros nuestra propia pequeñez ante el poder y la majestad de Dios. Se nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en la sabiduría y la soberanía de Dios. El Leviatán nos recuerda que, a pesar de todas las fuerzas poderosas en el mundo, Dios es supremo y digno de nuestra reverencia y confianza. El Leviatán, como se describe en la Biblia, es una fuente poderosa de lecciones sobre humildad.
Sus características aterradoras e invencibles sirven para recordar a los seres humanos su propia fragilidad y limitación ante el poder inconmensurable de Dios. A través de la contemplación de esta criatura colosal, se nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la creación y a reconocer la soberanía absoluta de Dios. En el libro de Job, Dios usa la descripción del Leviatán para enseñar a Job sobre la vastedad de su poder y la insignificancia humana. Job, en medio de sus tribulaciones, cuestiona la justicia y el control de Dios. En respuesta, Dios describe al Leviatán, una criatura que ningún hombre puede domar. Esta descripción sirve para recordar a Job que así como él no puede controlar al Leviatán, tampoco puede comprender plenamente los caminos de Dios. Es una llamada a la humildad y a la confianza en la sabiduría divina. La invulnerabilidad del Leviatán, con sus escamas impenetrables y fuerza avasalladora, destaca la diferencia entre el poder humano y el poder divino. Mientras los seres humanos pueden enorgullecerse de sus logros y habilidades, la existencia del Leviatán muestra que hay fuerzas en la creación que están completamente fuera del alcance humano. Esta percepción debe llevar a la humildad, recordándonos que somos parte de un cosmos vasto y complejo, gobernado por un Dios omnipotente. La imagen del Leviatán como una criatura caótica e indomable simboliza las fuerzas en la vida que están fuera de nuestro control. Enfrentamos muchas situaciones que son impredecibles y avasalladoras, como desastres naturales, enfermedades y otras adversidades. A través de la figura del Leviatán, se nos recuerda que, incluso en medio del caos, Dios está en control. Nuestra respuesta debe ser de humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y confiando en su providencia. La historia del Leviatán también nos enseña sobre la necesidad de reverencia ante la creación de Dios. Cada criatura, por más temible que sea, forma parte del plan divino y refleja la sabiduría y el poder del Creador. El Leviatán, con toda su grandiosidad, es una manifestación de la habilidad creativa de Dios. Al estudiar esta criatura, se nos lleva a una mayor apreciación de la majestad de Dios y a un profundo sentido de humildad y admiración. Las lecciones de humildad aprendidas con el Leviatán son fundamentales para nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Nos recuerdan nuestra posición como criaturas y la necesidad de confiar en la sabiduría y el poder de Dios. El Leviatán nos invita a reconocer nuestra propia limitación y a adorar la grandeza del Creador, que gobierna todas las cosas con justicia y misericordia. El Leviatán, como se presenta en las Escrituras, es tanto una criatura real como un símbolo poderoso. Esta dualidad permite una comprensión más rica y profunda de los mensajes teológicos contenidos en la Biblia. La realidad física del Leviatán, sea identificado como un animal conocido o una criatura mitológica, está entrelazada con su significado simbólico, que refleja verdades espirituales y teológicas. En la literatura bíblica, el Leviatán se describe con detalles que sugieren una criatura real y tangible. Sus escamas, respiración de fuego e inmensa fuerza son descripciones vívidas que pintan la imagen de una bestia que podría existir en el mundo físico. Este enfoque concreto ayuda a transmitir la grandiosidad y el poder de Dios como creador, capaz de producir seres de tal magnitud. La realidad del Leviatán sirve para subrayar la diversidad y la complejidad de la creación divina. Simultáneamente, el Leviatán está cargado de simbolismo. En la Biblia, a menudo representa el caos y las fuerzas destructivas que están más allá del control humano. En Isaías, el Leviatán es una serpiente que Dios derrotará al final de los tiempos, simbolizando la victoria final de Dios sobre el mal.
Este simbolismo es una manera poderosa de comunicar la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas que amenazan el orden y la justicia en el mundo. Además, el Leviatán es un símbolo de la grandeza y la imprevisibilidad de la creación de Dios. Representa los aspectos del universo que son majestuosos y al mismo tiempo indomables. Esta dualidad refleja la naturaleza de un Dios que es al mismo tiempo inmensamente poderoso y profundamente misterioso. El Leviatán, como símbolo, nos invita a contemplar las profundidades del plan divino y a reconocer que hay aspectos de la creación que están más allá de nuestra comprensión. La combinación de la realidad y el simbolismo del Leviatán también destaca la importancia de la humildad y la confianza en Dios, mientras que la realidad física del Leviatán nos recuerda la vastedad y el poder de la creación. Su simbolismo nos llama a confiar en la sabiduría y en la justicia de Dios. Esta dualidad nos enseña que, aunque no podamos entender todas las fuerzas y eventos en el mundo, podemos confiar en que Dios está en control y trabaja para el bien final. La descripción del Leviatán en el libro de Job y en otros textos bíblicos subraya la omnipotencia de Dios sobre sus criaturas. Este ser colosal, con su fuerza impresionante y características casi mitológicas, es presentado como una creación de Dios, resaltando el poder absoluto del Creador sobre todas las cosas. La omnipotencia de Dios es un tema central en estas descripciones, ilustrando su capacidad para controlar incluso las fuerzas más indomables de la naturaleza. En el libro de Job, Dios desafía a Job a considerar al Leviatán, una criatura que ningún humano puede subyugar. Esta descripción sirve para mostrar que, mientras el Leviatán es invencible a los ojos humanos, está completamente bajo el control de Dios. La invulnerabilidad del Leviatán es un testimonio del poder incomparable de Dios, que no solo creó a esta criatura, sino que también la domina por completo. Este contraste destaca la diferencia entre el poder humano limitado y la omnipotencia divina. Además de demostrar el poder de Dios, la existencia del Leviatán también subraya la sabiduría divina en la creación. Dios creó al Leviatán con propósito e intención, mostrando que cada elemento de la creación, por más aterrador o incomprensible que sea, forma parte de un plan mayor. La capacidad de Dios para crear y controlar una criatura tan poderosa ilustra su habilidad para gobernar el universo con sabiduría y propósito. Esta visión nos invita a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente sus caminos. La omnipotencia de Dios sobre sus criaturas también es un tema importante en las visiones apocalípticas, como en Isaías, donde Dios promete derrotar al Leviatán al final de los tiempos. Esta imagen escatológica refuerza la idea de que Dios tiene el poder final sobre todas las fuerzas del mal y del caos. La derrota del Leviatán simboliza la victoria de Dios sobre todas las formas de desorden y destrucción, reafirmando su autoridad suprema y su capacidad para restaurar el orden en el cosmos. Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas y debatidas de la Biblia, mencionados brevemente en Génesis 6:1-4 y en otros pasajes. El origen y la naturaleza de estos seres han sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de los siglos. Descritos como gigantes y hombres poderosos de la antigüedad, los Nefilim representan una fusión intrigante entre lo humano y lo divino, rodeada de misterio y complejidad teológica. Según Génesis 6, los Nefilim surgieron cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Este pasaje ha generado varias interpretaciones sobre quiénes serían los hijos de Dios. Una interpretación común es que eran ángeles caídos que tomaron forma humana para relacionarse con las mujeres humanas, resultando en una descendencia híbrida de gigantes.
Esta visión sugiere una transgresión de las fronteras establecidas por Dios, con consecuencias significativas para la humanidad. La mención de los Nefilim antes del diluvio de Noé también añade una capa de complejidad a su historia. Se les describe como presentes en la tierra en esa época y también después del diluvio. Esto plantea cuestiones sobre cómo pudieron haber sobrevivido o reaparecido tras el evento cataclísmico. Algunos estudiosos sugieren que nuevos actos de unión entre seres celestiales y humanos ocurrieron después del diluvio, perpetuando la línea de los Nefilim. Génesis, los Nefilim son mencionados en Números 13:33, cuando los espías israelitas relatan la presencia de gigantes en la tierra de Canaán. Se refieren a los Nefilim como descendientes de Anak, reforzando la idea de que estos seres eran conocidos por su estatura y poder extraordinarios. Esta conexión con los Anasim sugiere que los Nefilim continuaron existiendo e influyendo en la historia de Israel, incluso después del diluvio. La existencia de los Nefilim plantea cuestiones teológicas importantes sobre la interacción entre lo divino y lo humano, y las consecuencias de estas interacciones. Simbolizan la ruptura de las órdenes divinas y la corrupción de la creación de Dios, reflejando temas de transgresión y juicio. La presencia de los Nefilim en la narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre los límites de la intervención divina y la complejidad de la naturaleza humana. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mencionada en Génesis 6, es uno de los eventos más controvertidos e intrigantes de la Biblia. Esta unión resultó en el nacimiento de los Nefilim, descritos como gigantes y hombres poderosos de la antigüedad. La naturaleza de esta unión y sus consecuencias han sido objeto de intensa discusión y especulación teológica, planteando cuestiones sobre la interacción entre lo divino y lo humano y los límites de esa interacción. Una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se materializaron y se unieron a las mujeres humanas. Esta visión es apoyada por algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, que describen detalladamente cómo los ángeles rebeldes descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, generando una descendencia híbrida. Esta interpretación sugiere una violación de las órdenes divinas, donde los ángeles transgredieron sus límites designados y corrompieron la creación de Dios. Esta unión entre ángeles y humanos es vista como una de las razones para el aumento de la maldad en la tierra, llevando eventualmente al diluvio de Noé. La presencia de los Nefilim, con su fuerza y estatura extraordinarias, está asociada a actos de violencia y corrupción generalizada. Dios decidió purificar la tierra a través del diluvio, preservando solo a Noé y su familia, que fueron considerados justos y puros. Este evento destaca la gravedad de las transgresiones y la necesidad de restaurar el orden divino. Además de las implicaciones teológicas, la unión entre ángeles y humanos plantea cuestiones sobre la naturaleza de la interacción entre el mundo espiritual y el físico. La Biblia sugiere que hay límites claros para estas interacciones y que la transgresión de estos límites puede llevar a consecuencias desastrosas. Esta unión prohibida sirve como una advertencia sobre los peligros de superar los límites establecidos por Dios y la importancia de mantener el orden divino. La figura de los Nefilim, resultantes de esta unión, también simboliza la mezcla de poder y corrupción. Son descritos como gigantes poderosos, pero su presencia está asociada a la maldad y la violencia. Esta dualidad refleja la complejidad de la creación y la capacidad de seres poderosos de usar sus dones de manera destructiva. La historia de los Nefilim nos recuerda la responsabilidad que acompaña al poder y la necesidad de usarlo en conformidad con la voluntad de Dios. Los Nefilim,
mencionados por primera vez en Génesis 6, son descritos como presentes en la tierra tanto antes como después del diluvio de Noé. Esta continuidad plantea cuestiones fascinantes sobre la naturaleza de estos seres y cómo pudieron haber sobrevivido o reaparecido tras un evento tan cataclísmico. La presencia de los Nefilim en ambos períodos sugiere una persistencia del poder y la corrupción que simbolizan. Antes del diluvio, los Nefilim se presentan como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Son descritos como los héroes del pasado, hombres famosos. Esta descripción sugiere que eran figuras notables, conocidas por su fuerza y estatura impresionantes. Sin embargo, su presencia también está asociada a un aumento significativo de la maldad en la tierra, lo que llevó a Dios a decidir purificar la creación a través del diluvio. La destrucción traída por el diluvio parece ser una respuesta directa a la corrupción representada por los Nefilim. Noé y su familia fueron elegidos para sobrevivir por su justicia, mientras que el resto de la humanidad, incluidos los Nefilim, fue destruido. Sin embargo, la mención de Nefilim después del diluvio, especialmente en Números 13:33, donde los espías israelitas relatan la presencia de gigantes en la tierra de Canaán, sugiere que estos seres reaparecieron de alguna forma. Hay varias teorías sobre cómo los Nefilim podrían haber sobrevivido o reaparecido tras el diluvio. Una posibilidad es que nuevos actos de unión entre seres celestiales y humanos ocurrieron después del evento. Otra teoría sugiere que algunas características de los Nefilim podrían haber sido transmitidas a través de la descendencia de una de las esposas de los hijos de Noé, perpetuando la línea de los gigantes. Independientemente de la explicación, la persistencia de los Nefilim simboliza la continua batalla entre el bien y el mal en la historia humana. La presencia de los Nefilim después del diluvio también está vinculada a la conquista de Canaán por los israelitas. Los relatos de gigantes en la tierra prometida sirven como una prueba de fe para los israelitas, desafiándolos a confiar en Dios para vencer fuerzas aparentemente invencibles. Esta narrativa refleja la temática de dependencia de Dios y la necesidad de su intervención para superar las dificultades y corrupciones que persisten en la humanidad. La intervención divina en el tiempo de Noé, culminando en el diluvio, es uno de los eventos más significativos de la Biblia. Este evento marca una purificación radical de la corrupción humana y destaca la justicia y la misericordia de Dios. La historia de Noé y el diluvio ilustra cómo Dios interviene para restaurar el orden y la pureza, ofreciendo una nueva oportunidad para la humanidad. Noé es presentado como un hombre justo en medio de una generación corrompida. Su vida recta contrasta con la maldad prevalente. Dios decide destruir toda la carne con un diluvio, pero elige a Noé para una nueva alianza. Esta elección refleja la justicia de Dios al castigar el pecado y su misericordia al preservar la vida. La construcción del arca simboliza la obediencia y la fe de Noé. Él sigue las instrucciones de Dios, preparándose para el juicio. El arca se convierte en un refugio para Noé, su familia y varias criaturas, subrayando la seriedad del juicio y la necesidad de seguir las direcciones divinas para la salvación. El diluvio es un acto de purificación, eliminando la maldad que contaminaba la tierra. La lluvia incesante de 40 días sumerge la creación, reafirmando el poder de Dios. Después del diluvio, la tierra es renovada y Noé es llamado a repoblarla bajo un pacto renovado con Dios. La intervención divina también destaca la importancia de la alianza. Dios promete no destruir nuevamente la tierra con un diluvio, dando el arco iris como señal de su fidelidad.
Esta alianza refuerza la relación entre Dios y la humanidad, basada en la justicia, la misericordia y el compromiso. Incluso en medio del juicio hay esperanza y renovación. A pesar del informe alarmante de los espías, dos de ellos, Josué y Caleb, alientan al pueblo a confiar en Dios y a entrar en la tierra. Afirman que, con la ayuda de Dios, los israelitas pueden vencer a cualquier enemigo, incluidos los Nefilim. El coraje y la fe de Josué y Caleb contrastan con el miedo de los otros espías y sirven como un ejemplo de confianza en Dios. Su disposición a seguir la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias adversas, es un testimonio de la importancia de una fe inquebrantable. La historia de los Nefilim en Canaán nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios ante desafíos. Nos recuerda que, independientemente del tamaño o la fuerza de los obstáculos, Dios es soberano y capaz de darnos la victoria. Los Nefilim simbolizan las dificultades que encontramos en la vida, pero la historia de Josué y Caleb nos anima a enfrentar estos desafíos con coraje y confianza en la providencia divina. La soberanía de Dios sobre el mundo sobrenatural es un tema central en las Escrituras, especialmente en las narrativas que involucran seres como los Nefilim, los Ofanines y el Leviatán. Estas criaturas poderosas y muchas veces misteriosas sirven para ilustrar la autoridad absoluta de Dios sobre todas las dimensiones de la creación, incluidas aquellas que están más allá de la comprensión humana. Estudiar estas narrativas nos ayuda a apreciar la profundidad y la amplitud del poder divino. Los Nefilim, como una descendencia resultante de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son un ejemplo de cómo el mundo sobrenatural puede interactuar con el mundo humano. Sin embargo, a pesar de su poder y estatura, los Nefilim están sujetos a la voluntad de Dios. La decisión de Dios de purificar la tierra a través del diluvio, eliminando la corrupción traída por estas uniones, demuestra su soberanía sobre todos los seres, sean celestiales o terrenales. Los Ofanines, descritos en la visión de Ezequiel como ruedas llenas de ojos, simbolizan la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Estos seres celestiales que sostienen el trono de Dios reflejan la complejidad y el orden del plan divino. Su presencia en las visiones proféticas subraya la idea de que, incluso en el mundo sobrenatural, todo está bajo el control y la dirección de Dios. Esta imagen poderosa nos invita a reconocer la sabiduría y la perfección del gobierno divino. El Leviatán, con su fuerza avasalladora y características aterradoras, es otra ilustración de la soberanía de Dios sobre las fuerzas más caóticas e indomables de la naturaleza. Incluso este ser colosal, que representa el caos y la destrucción, está bajo el dominio de Dios. La promesa de Dios de derrotar al Leviatán al final de los tiempos simboliza la victoria final sobre el mal y la restauración del orden divino. Esta narrativa refuerza la certeza de que, independientemente de las apariencias, Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. La soberanía de Dios sobre el mundo sobrenatural también es evidente en las interacciones con ángeles y otros seres celestiales. En varios pasajes bíblicos, los ángeles son enviados como mensajeros y agentes de Dios, cumpliendo sus órdenes y ejecutando su voluntad. Estas interacciones muestran que los seres celestiales, a pesar de su poder y majestad, sirven al propósito divino y operan bajo la autoridad de Dios. La Biblia es rica en narrativas que exploran el entrelazamiento de lo divino y lo terrenal, mostrando cómo Dios interactúa con la creación y revela su voluntad a través de eventos, visiones y seres sobrenaturales. Desde las visiones de Ezequiel hasta la historia de los Nefilim y la presencia del Leviatán,
las Escrituras nos ofrecen un vistazo de la compleja relación entre Dios y el mundo. Las visiones de Ezequiel, con imágenes detalladas de querubines y ofanines, ilustran cómo lo divino permea el mundo físico. Ezequiel presencia la gloria de Dios a través de símbolos poderosos que revelan la majestad y el orden del plan divino, mostrando el cuidado y la dirección continuos de Dios. La historia de los Nefilim destaca los desafíos de las interacciones entre lo divino y lo terrenal. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres resultó en una descendencia poderosa y corrupta. Este relato subraya la importancia de respetar las fronteras establecidas por Dios y las consecuencias de transgredirlas. La purificación por el diluvio y la alianza renovada con Noé muestran la justicia y la misericordia de Dios, reafirmando su soberanía. El Leviatán, símbolo del caos y de las fuerzas indomables de la naturaleza, destaca la autoridad de Dios sobre todos los aspectos de la creación. Incluso las fuerzas más temibles están bajo el control divino. La promesa de derrotar al Leviatán al final de los tiempos simboliza la victoria final de Dios sobre el mal y la restauración del orden, reforzando la confianza en la capacidad de Dios de traer justicia y renovación.